Pili, hoy tienes que hablar sobre el siglo XVII y XVIII, ¿vale? Vale, pues muchas gracias. No tardes mucho. ¿Te he venido de hoy? Sí. Buenos días, soy Pili Kelly y estamos en Historia Directo. En el programa de hoy vamos a abordar el tema sobre la pedagogía ilustrada, Feijóo y Jovellanos. Más adelante tendremos unas invitadas muy importantes que os presentaré más tarde. Ahora vamos a dar paso al contexto histórico para introducir un poco en el tema que vamos a abordar. Durante el siglo XVII y el siglo XVIII ocurrieron dos grandes acontecimientos. En primer lugar, el cambio de la burguesía en Inglaterra, conocido como la Ilustración, en el que habían dos grandes vías, la razón y la experiencia. El segundo acontecimiento es la aparición de la primera enciclopedia. Otros sucesos importantes ocurrieron en España, como la Guerra Civil en el siglo XVIII, que terminó con la coronación de Felipe de Borbón. Comenzó así la dinastía de los Borbones en España, que impusieron la monarquía centralista, que su objetivo eran las reformas para la modernización en el país. La Revolución Francesa también tuvo el objetivo de elaborar un orden social y eliminar los privilegios. La sociedad del siglo XVIII está dividida a grandes rasgos por los tradicionalistas, que defendían los valores tradicionales, políticos, religiosos y culturales y rechazaban la ilustración. En cambio, los afrancesados defendían la moda y la etiqueta de la corte francesa. Defendían que la ilustración era necesaria para progresar. En España, la sociedad estaba dividida en estamentos, privilegiados y no privilegiados. Los privilegiados eran la nobleza y el clero, y los no privilegiados eran el Estado llano y el grupo marginal. Como mencioné antes, las reformas que impusieron los Borbones fueron dos. En primer lugar, las políticas, donde se crearon las provincias y se sustituyeron a los secretarios por consejos, y las económicas, donde se creó la mejora de la infraestructura, había una libre circulación de mercancías y liberación del comercio. En cuanto a la cultura, la Ilustración española se diferencia con la europea por su carácter religioso. Presenta cuatro etapas. La primera etapa es la etapa crítica, representada por el padre Feijóo. La segunda, durante la época erudita, está representada por el padre Flores. La tercera etapa, representada por Campomanes, es la etapa reformista. Y la cuarta, representada por Jovellanos, es la etapa neoclásica. Tras este pequeño repaso por el contexto histórico europeo y español, vamos a dar paso al foro de debate, en el que tendremos a dos compañeras muy interesantes. Ahora pasamos. Bueno, ahora vamos a pasar a hablar sobre la pedagogía ilustrada, en el que tenemos a dos invitadas muy expertas sobre el tema. Demos un cordial saludo a Marta Ponte Fernández y a Lilia Rodríguez Armin. Hola, buenas tardes, ¿cómo estamos? Muy bien. Bueno, sobre el tema que vamos a hablar ahora, podemos decir que en España en el siglo XVIII era un mal momento para España. Fue una época incierta. Por primera vez la intelectualidad española enfoca como cuestionable y discutida la validez de sus ideas y de sus métodos. Ahora ustedes nos podrían hablar un poco sobre los autores que destacan en este momento, que son Feijóo y Jovellanos. Bueno, sobre Jovellanos, Marta, ¿qué nos podrías decir? Bueno, yo voy a hablar sobre Gaspar Melchor de Jovellanos. Nació en Gijón en 1744, es licenciado en cánones en 1763 y
pedagogo y político del siglo XVIII. Los temas que trata en su vida es la instrucción pública y la reforma universitaria. Se dedica tanto a la poesía como al teatro y escribe ensayos que tratan sobre los temas como política, economía e historia. Entiende que la educación es un resultado de la instrucción. Una de las obras o las dos obras más importantes o más relevantes de este autor es La Memoria, para el arreglo de la política de espectáculos y las direcciones públicas, y el informe sobre el expediente de la ley agraria. Bueno, y sobre Feijóo, Virginia, ¿qué nos podías decir? Pues Feijóo, su nombre completo era Benito Jerónimo Feijóo y Montenegro. Nació en Cantemiro, en la provincia de Orense. Feijóo nació en 1676 en la provincia de Orense. Ingresó en la Orden San Benito y pasó a Salamanca. Luego permaneció en Toledo hasta su muerte. Fue un hombre inteligente, reflexivo, de espíritu crítico y fue un profesional de las enseñanzas en las cuestiones pedagógicas en la España de su tiempo. Estaba convencido que se necesitaba una serie de reformas para hacer progresar a la nación. Sus obras más importantes son el Teatro Crítico Universal y las Cartas Eruditas. Su obra pedagógica parte de una valoración crítica de la enseñanza. Su propuesta pedagógica se puede decir que es utilitarista y experimental, ya que requiere una enseñanza práctica que asimile los adelantos científicos. Su pensamiento ha sido muy criticado por la falta de objetividad. Bueno, pues después de estas aclaraciones sobre Feijóo y Jovellanos, muchas gracias a Marta Ponce y a Virginia Rodríguez Arní por venir a nuestro programa. Y bueno, y no tengo más nada que decir, que muchas gracias por estar ahí y que pronto volveremos. Muchas gracias. Buenos días, estamos en Historia de... Bueno, en el programa de hoy vamos a llevar a cabo que en el siglo XVII y XVIII hubo dos grandes cambios en Europa. ¿En Europa digo? Durante el siglo XVII en la sociedad del siglo XVIII estaba dividida. Ahora vamos a pasar al foro de debate en el que vamos a hablar con dos invitadas muy especiales. Ahora entramos en ello. Bueno, Virginia, ¿y tú sobre Feijóo? Feijóo nació en Orense. Y ya, espérate que me saltan cosas. De reformas para el progreso de su nación. Su obra Feijóo, lo decía. Virginia se pone en medio. Gracias por todo. Gracias por la vida. Gracias por